un oficial de policía da la orden a su perro para que ataque a un joven de piel negra. Sin embargo, cuando el padre del chico llega al lugar, lo que sucede a continuación es un imponente acto de justicia que dejará a todos boquiabiertos. Era la víspera de Navidad. La nieve cubría las calles de la ciudad y las luces navideñas parpadeaban en cada esquina, creando un ambiente de magia y calma. El aire frío y fresco cortaba la piel, pero Mateo caminaba por el parque con paso tranquilo. Aunque la ciudad estaba envuelta en una atmósfera festiva, algo en su corazón no encontraba consuelo. La Navidad, para él, siempre había sido un recordatorio de las ausencias, de las cosas que no podían ser reparadas. Pero esa tarde, algo parecía diferente. A medida que avanzaba entre los árboles cubiertos de nieve, el silencio era profundo, solo roto por el sonido de sus botas pisando la nieve. La paz era palpable, y a pesar de sus pensamientos, Mateo no podía evitar disfrutar de la serenidad que le ofrecía el paisaje invernal. El parque, habitualmente lleno de vida, parecía casi vacío esa tarde de Navidad. Algunos niños jugaban en la nieve, lanzándose bolas de nieve y riendo a carcajadas, mientras sus padres los observaban desde lejos, envueltos en abrigos gruesos. Mateo, por otro lado, caminaba solo, su paso lento y pensativo, disfrutando del aire fresco. Su rostro, visible bajo una bufanda gruesa, reflejaba un cansancio no físico, sino emocional. Había pasado por mucho en su vida, y aunque la ciudad había cambiado su apariencia, los recuerdos y las experiencias seguían estando presentes en cada rincón. En medio de la quietud del parque, algo llamó su atención. A lo lejos, vio a un oficial de policía caminando por el sendero principal, acompañado de un perro K9. El oficial, de complexión robusta, se movía con determinación mientras el perro olfateaba meticulosamente la nieve y los objetos cercanos. Mateo lo reconoció inmediatamente. Era Javier, un oficial conocido por su actitud arrogante y prejuiciosa, especialmente hacia las personas de su raza. Había oído hablar de él en varias ocasiones, rumores de cómo trataba a los residentes negros del vecindario con desdén y desconfianza. El simple hecho de ver a Javier por ahí, especialmente en un día como este, le provocaba una incomodidad instantánea. Sin embargo, lo que realmente captó la atención de Mateo fue el perro. Aunque había razones para desconfiar del oficial, Mateo siempre había tenido una fascinación por los perros de policía. Creció rodeado de animales, y su padre, un juez respetado, le había enseñado desde pequeño a leer el lenguaje corporal de los perros, especialmente de aquellos entrenados para trabajar. Desde joven, Mateo había aprendido a comprender las señales de los perros, a saber cuándo se sentían cómodos y cuándo se ponían alertas. Los perros, para él, eran una especie de lenguaje sin palabras, y confiaba en su capacidad para interactuar con ellos. Decidió acercarse un poco más, sin querer generar ningún tipo de confrontación, pero movido por el deseo de observar al perro. Mientras caminaba hacia donde estaban el oficial y el perro, Mateo notó que Javier lo había visto y lo miraba fijamente. La expresión del oficial no cambió, pero su mirada era penetrante, como si estuviera evaluando a Mateo. Sin embargo, el joven no se dejó intimidar. Sabía que Javier era un hombre de prejuicios profundos, pero esa tarde no quería entrar en un enfrentamiento, ni mucho menos. El perro, por otro lado, parecía relajado mientras olfateaba la nieve. Mateo, al acercarse más, observó cómo el animal no mostró signos de agresividad. En cambio, el perro lo miró por un momento, y Mateo, con la confianza que había desarrollado a lo largo de los años, hizo un gesto sutil de la mano, como para saludarlo, y se inclinó un poco. El perro, aparentemente reconociendo la señal de un amigo de los animales, dio un pequeño giro hacia él, moviendo la cola lentamente. ¿Tienes algo que decirme, joven? La voz de Javier
rompió el silencio. Mateo levantó la vista, sorprendido por la brusquedad con que el oficial se dirigió a él. «No, solo estaba observando al perro», respondió Mateo, manteniendo su tono tranquilo, intentando evitar cualquier conflicto. Aunque su corazón latía más rápido, sabía que tenía que mantener la calma. Javier lo miró con una expresión que, aunque oculta bajo la máscara de profesionalismo, revelaba un dejo de incomodidad. «No te acerques demasiado. Este perro no está aquí para jugar», dijo, su voz un poco más dura de lo necesario. Mateo sintió una punzada de irritación. Sabía que Javier estaba tratando de establecer una jerarquía, como siempre lo hacía con él y con otros como él. Sin embargo, en lugar de responder con la misma hostilidad, Mateo optó por dar un paso atrás, mirando una última vez al perro antes de girar sobre sus talones y alejarse. Mientras caminaba de regreso por el sendero cubierto de nieve, la brisa fresca de la tarde le golpeaba el rostro. Sus pensamientos eran confusos, pero también había una sensación de alivio por no haber permitido que Javier lo provocara. No quería que el odio de otros lo arrastrara a la misma espiral. Había aprendido a caminar por la vida con dignidad, incluso cuando los demás no mostraban la misma hacia él. Cuando Mateo llegó al final del parque, se detuvo por un momento, mirando hacia el horizonte donde las luces de Navidad comenzaban a brillar más intensamente. La escena era hermosa, casi mágica, pero en su interior, Mateo sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Las cicatrices del pasado, tanto físicas como emocionales, no desaparecerían fácilmente. Pero en ese momento, con la nieve cayendo suavemente alrededor de él, Mateo encontró consuelo en saber que, por una vez, había tenido el control. Ya no era el chico que huía de las miradas, sino el joven que elegía cómo reaccionar ante ellas. Las palabras del oficial fueron como un golpe directo a la cara de Mateo, dejándolo momentáneamente sin aliento. Estaba acostumbrado al racismo, sí, pero jamás había sido atacado de forma tan directa y cruel. La brutalidad de la afirmación del oficial le hizo sentir que todo su ser se tensaba en respuesta, como si un peso invisible le cayera sobre el pecho, aprisionándolo. Por un momento, Mateo se quedó paralizado, sin saber cómo reaccionar. Había enfrentado miradas y comentarios cargados de prejuicios en el pasado, pero este momento parecía diferente. Las palabras del oficial no solo estaban llenas de odio, sino que también eran despectivas, como si la vida de Mateo no valiera nada más que la simple categoría que él, el oficial, había decidido imponerle. Aunque su mente estaba embotada por la furia, algo en su interior lo empujó a responder. No podía dejar pasar esa injusticia. Tomó aire y, con la voz entrecortada por la ira, empezó a defenderse. Le explicó al oficial que él sabía perfectamente cómo funcionaban los perros K9, que no actuaban sin razón ni sin ser dirigidos. Mateo subrayó que el perro no estaba haciendo nada malo, que simplemente estaba siguiendo órdenes, y fue entonces cuando señaló lo que realmente le molestaba: el comportamiento del oficial. El oficial no estaba actuando de manera correcta. Lo que estaba pasando era que su propio prejuicio lo estaba guiando. Mateo no solo acusó al oficial de ser prejuicioso, sino que lo enfrentó de una forma que lo hizo sentir que sus palabras eran una especie de espejo de su comportamiento. No fue el perro lo que causaba el problema, sino la actitud de Javier, su forma de tratar a las personas. El rostro del oficial, que hasta ese momento había sido una máscara de indiferencia, empezó a tornarse oscuro. La mirada de Mateo, fija e inquebrantable, había encendido una chispa en él. Un gesto de irritación cruzó su rostro y un paso más cercano a Mateo fue todo lo que hizo falta para que la tensión en el aire aumentara. Javier se plantó frente a él, su figura grande y amenazante como una torre de intimidación. La hostilidad en su voz se hizo aún más evidente, y la autoridad que supuestamente representaba parecía desplazar la razón. Con un tono más firme, le ordenó a Mateo que se fuera de allí. Sus palabras no solo eran una advertencia,
sino que cargaban una amenaza implícita. Si no se iba, las consecuencias serían peores. Era el tipo de amenaza que no solo se pronunciaba con la voz, sino con todo el cuerpo, con la postura rígida, con la mirada que lo atravesaba. A pesar de la amenaza implícita, Mateo no dio un paso atrás. Podía sentir cómo su corazón latía con fuerza en su pecho, pero la determinación de mantener su postura lo mantenía erguido. La rabia era un torrente en su interior, pero también lo era su sentido de justicia. No entendía cómo alguien con un uniforme, con el poder para proteger a la comunidad, podía usar esa autoridad para intimidar y difundir odio. A medida que sus ojos se clavaban en los del oficial, Mateo se dio cuenta de algo importante. No podía ceder. No podía dejar que el miedo dictara su comportamiento. No podía ser solo otro joven que bajaba la cabeza ante la injusticia. El oficial, al ver que Mateo no cedía ni un milímetro, pareció perder la poca paciencia que le quedaba. Un escalofrío recorrió el aire y el ambiente se volvió más denso, casi irrespirable. Javier, que parecía haber alcanzado su límite, tomó una decisión rápida, instintiva, que hizo que todo el ambiente se cargara de tensión. Sin previo aviso, y sin dar tiempo a Mateo a reaccionar, el oficial movió su mano de manera brusca hacia el perro K9. La bestia, entrenada para responder a cada comando, se lanzó hacia Mateo. Un gruñido bajo escapó de sus fauces, haciendo que el aire vibrara con la amenaza latente. Mateo dio un paso atrás, su instinto lo impulsaba a alejarse, pero algo en su interior, algo mucho más fuerte que el miedo, lo hizo quedarse en su lugar. No era la fuerza física de la amenaza lo que lo hacía dudar, sino la violencia emocional que sentía que se le estaba imponiendo. ¿Era eso lo que la autoridad le ofrecía a las personas como él? ¿Era esa la manera en que se protegía a la comunidad? Apretó los dientes. El miedo no lo iba a doblegar. Sabía que no podía ceder. No podía ser otro joven que sucumbía ante la violencia del sistema. La escena era surrealista, como si el tiempo se hubiera detenido en ese espacio de confrontación. El perro, con sus ojos fijos en Mateo, parecía un reflejo de la amenaza que emanaba de Javier. Pero lo que el oficial no entendía era que no se trataba de un perro el que debía temer. No era el animal quien representaba el peligro, sino su propia actitud, su desprecio hacia la humanidad de la persona frente a él. En un instante de tensión, el viento sopló fuerte, trayendo consigo la fragancia fría de la nieve, y fue como si, en ese segundo, todo el peso de lo que estaba en juego cayera sobre los dos. La lucha por la dignidad, el poder de la palabra frente a la imposición del miedo. A medida que el encuentro con el oficial escalaba, la atmósfera en el parque comenzaba a cambiar. Un murmullo creciente se extendió entre los presentes, que, atraídos por el bullicio, se agruparon a una distancia prudente. Los ojos de los curiosos observaban en silencio, pero nadie se atrevía a intervenir. Mateo sintió que sus ojos, como cuchillos afilados, lo seguían con cada paso. La presión de la mirada ajena no hizo más que aumentar su ansiedad, pero el dolor y la angustia que lo embargaban eran tan intensos que no podía concentrarse en nada más. En su mente solo resonaban las palabras del oficial, su actitud desafiante y la sensación de estar completamente solo, aún rodeado de gente. El oficial, al percatarse de que la multitud se había reunido, no mostró ni un atisbo de preocupación. En lugar de intentar calmar la situación o pedir que el perro soltara a Mateo, se mantenía firme, observando el panorama con una expresión de desdén. Parecía desafiar a la gente que lo miraba a cuestionar su autoridad, a desafiar lo que él, de alguna forma, consideraba un acto justificado. Su indiferencia ante el sufrimiento de Mateo no hizo más que reforzar la cruel realidad de que todo lo que estaba sucediendo era el resultado de un abuso de poder, de una violencia injustificada.
que no tenía otra motivación que el prejuicio personal. Mientras Mateo caía al suelo, arrastrado por el dolor, se dio cuenta de lo poco que valía su sufrimiento en los ojos de aquellos que observaban. La sensación de traición lo recorrió como una ola. Había sido amable. Había intentado acercarse al perro sin hostilidad, sin ninguna intención de causar problemas. Pero la respuesta había sido completamente distinta. El perro, una criatura entrenada para actuar con precisión y control, ahora le estaba infligiendo un dolor insoportable, sin razón alguna más que la orden dada por su dueño. El oficial no parecía tener remordimientos. Estaba demasiado ocupado disfrutando de su poder para considerar las consecuencias de sus actos. La mandíbula del perro se cerró sobre la pierna de Mateo con tal fuerza que las ondas de dolor parecían atravesar todo su cuerpo. El dolor era tan intenso que sus pensamientos se desvanecían y su mente se sumía en un estado de desesperación. A pesar de la agonía, Mateo luchó por liberarse, por apartar al animal, pero la fuerza de la mordedura era imparable. El dolor le nublaba la visión, pero aún así luchaba por mantener la calma, por no sucumbir ante la rabia y el miedo. Intentó apartar la pierna, pero la presión de los dientes, aferrados a su piel, lo mantenía inmóvil. Cada vez que intentaba moverla, sentía una punzada más profunda. Las lágrimas caían por sus mejillas, pero el grito que salió de su garganta fue más de indignación que de sufrimiento. Su cuerpo temblaba, pero no por el frío. Era el dolor, el sufrimiento de ser tratado como un objeto, como algo sin valor. La gente que observaba la escena parecía paralizada, como si el miedo o la indiferencia los hubiera sellado en su lugar. Nadie se acercaba, nadie intentaba ayudarlo. Mateo sentía el peso de la injusticia de manera abrumadora. ¿Cómo podía ser posible que una simple caminata por el parque se convirtiera en una pesadilla? ¿Por qué su vida parecía estar tan desprovista de valor ante los ojos de los demás? El rostro de Mateo se distorsionaba por la mezcla de dolor físico y emocional. A lo lejos, veía cómo el oficial, que se mantenía impasible, seguía con su actitud autoritaria, mientras su perro mantenía la mordedura. El mundo parecía desmoronarse a su alrededor. Mateo sentía que el dolor físico era solo una parte del tormento que estaba experimentando. Había algo más profundo que lo hería, algo más que el dolor de sus músculos y huesos. Era la sensación de estar atrapado en un sistema que lo veía como menos, que lo trataba como si fuera culpable solo por su apariencia. El tiempo se dilataba mientras la agonía de su pierna continuaba, pero en su mente las preguntas comenzaban a formarse, una tras otra, sin respuestas. ¿Cómo podía alguien tener tanta crueldad? ¿Cómo podía haber tanta indiferencia ante el sufrimiento de otro ser humano? Finalmente, el oficial se movió, acercándose con una rapidez alarmante. Sin una palabra de disculpa, sin una señal de arrepentimiento, retiró al perro de un tirón brusco. El perro, ahora liberado de su tarea, retrocedió un poco, pero Mateo no podía dejar de sentir el ardor en su pierna, el daño dejado por los dientes del animal. El dolor seguía allí, y el sentimiento de vulnerabilidad no lo abandonaba. No había justicia en lo que había sucedido. No había nada que lo pudiera hacer sentir que lo que había ocurrido era normal o justificable. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, mientras Mateo, con el rostro desencajado, se levantaba con dificultad, sintiendo las lágrimas quemando sus mejillas. No podía mirar a los demás. Lo que acababa de vivir, la humillación, la injusticia, era algo que no podía compartir con nadie en ese momento. Solo quería irse, desaparecer, alejarse de todo. Pero la realidad era inquebrantable, y la herida, aunque superficial,
había dejado una marca mucho más profunda en su alma. Cuando finalmente el perro soltó la pierna de Mateo, el alivio inmediato no fue suficiente para disipar la angustia que había dejado su mordedura. La pierna de Mateo palpitaba con un dolor agudo, y la sangre, que ya manchaba su ropa, empapaba la hierba que tocaba el suelo. En ese preciso instante, el oficial dio un paso hacia adelante, levantando las manos de una manera que se pretendía tranquilizadora, como si su simple gesto fuera capaz de calmar la tempestad que él mismo había desatado. No obstante, en lugar de preocuparse por la seguridad de Mateo o asegurarse de que estuviera recibiendo atención, el oficial continuó con su show. Dirigiéndose a los espectadores, empezó a relatar su versión de los hechos con tal soltura que parecía que no se detendría ni por un segundo a cuestionar la verdad de lo ocurrido. Con una expresión de falsa autoridad, comenzó a explicar que la reacción del perro había sido completamente justificada. Según él, las acciones de Mateo lo habían asustado, provocando que el animal reaccionara por instinto, mordiéndolo sin más. El oficial, con una calma casi inquietante, añadía que un niño debía saber que no se debía tocar a un perro policía en activo. Con cada palabra, la mentira tomaba forma, construida de manera meticulosa para evitar cualquier tipo de responsabilidad. Culpaba a Mateo, sin ningún remordimiento, como si la víctima fuera el responsable de todo lo que había sucedido. Mateo, que aún yacía en el suelo, con su pierna destrozada y el rostro contorsionado por el dolor, apenas podía procesar lo que escuchaba. La angustia lo invadía, un mareo le nublaba la visión y su respiración se volvía cada vez más agitada. Sentía como si el aire que entraba en sus pulmones fuera insuficiente, como si el pánico lo estuviera ahogando. Su pierna, aún atrapada en el recuerdo del mordisco, le ardía con una intensidad insoportable. La sangre se filtraba entre los pliegues de sus pantalones rotos, creando un contraste espantoso con el verde de la hierba debajo de él. Y a pesar de la agonía que lo consumía, las palabras del oficial llegaron a sus oídos con la misma crudeza que un golpe. La mentira pronunciada por el hombre de uniforme le hizo temblar de furia. Las acusaciones eran tan falsas, tan descaradamente fabricadas, que le resultaba imposible comprender cómo alguien podía mentir de esa manera con tanta facilidad. Mateo había tenido la calma de acercarse al perro con cuidado, sabiendo exactamente cómo manejar a un animal entrenado. Había crecido rodeado de perros K9. Su propio padre, un juez respetado, le había enseñado cómo interactuar con ellos. Sabía que un perro de ese tipo no atacaba sin razón, y mucho menos por un simple acercamiento. No había tocado al perro. No lo había agredido. Sin embargo, el oficial lo pintaba como el culpable de todo lo sucedido, culpándolo por su propia falta de control. Mateo, en ese estado de dolor y shock, sabía que no podía defenderse. El dolor en su pierna lo mantenía prisionero, y el miedo que lo embargaba le robaba la voz. La verdad que ardía en su pecho. Luchaba por salir, pero no encontraba la forma de expresarla. El oficial, sin embargo, no dejaba de hablar, observando a Mateo con una mirada despectiva. Era como si su versión de los hechos fuera la única que importaba, y los demás solo debían aceptarla sin cuestionar. Los ojos del policía brillaban con una mezcla de rabia y orgullo, como si estuviera disfrutando de la superioridad que su uniforme le otorgaba. Sus palabras, aunque vacías y desprovistas de cualquier empatía, eran contundentes, con la intención de dominar la situación a toda costa. A Mateo le costaba mantenerse consciente, pero cada palabra del oficial se clavaba en su mente como un cuchillo afilado. ¿Cómo se atreve a mentir de esa forma?, pensaba, mientras su mente luchaba por mantenerse lúcida. El dolor, la indignación y la impotencia se entrelazaban dentro de él, provocando una guerra interna que lo desgarraba. Con cada paso que el oficial daba hacia él, Mateo sentía que el suelo debajo de él
se hacía más frío, más lejano. El mundo a su alrededor parecía desvanecerse lentamente, y todo lo que quedaba era él, el dolor en su pierna y las mentiras del oficial que lo cercaban. Cada palabra del policía era una bofetada más, una más que le decía que no importaba cuánto se esforzara en ser respetuoso, educado, cauteloso. Siempre había alguien dispuesto a paso en hacerle daño. Siempre habría alguien que vería su color, su raza, y lo utilizaría como excusa para su propio abuso. Mientras Mateo yacía en el suelo, mirando al oficial, con las lágrimas comenzando a humedecer su rostro por la impotencia, algo dentro de él se rompió. Sabía que no podía quedarse allí, que no podía permitir que su dolor y su sufrimiento fueran ignorados por más tiempo. No se trataba solo de él, sino de todos aquellos a quienes se les arrebataba la dignidad todos los días, aquellos cuya voz nunca era escuchada, cuyo sufrimiento era minimizado por quienes se sentían con el derecho de controlar y destruir. El parque, normalmente lleno de vida y tranquilidad, se convirtió en un escenario de caos y dolor. Mientras algunos de los transeúntes comenzaron a sacar sus teléfonos, Mateo no podía dejar de sentirse más vulnerable. Algunas personas intentaron grabar la escena, probablemente buscando alguna prueba de lo ocurrido, mientras que otras llamaban a emergencias, presionadas por la gravedad de la situación. Mateo no sabía cuánto tiempo había pasado desde que el perro lo había atacado, pero el dolor en su pierna era insoportable. Cada pulso de su corazón parecía resonar en la herida, haciendo que la mordedura ardiera y palpitara. La sangre empapaba su ropa, escurriéndose por su pierna y tiñendo la hierba debajo de él. Pero el sufrimiento físico no era lo único que lo atormentaba. La indiferencia del oficial, que permanecía impasible, lo golpeaba con mayor fuerza. Aunque estaba herido, el desprecio y la apatía del hombre lo dejaban aún más devastado. Las palabras del oficial seguían resonando en su mente, llenas de desprecio, de una crueldad que solo podía ser motivada por la animosidad y el prejuicio. El tiempo parecía estancarse, y Mateo apenas podía respirar por el dolor. Cada intento de mover la pierna enviaba una punzada más profunda a su cuerpo, y la sensación de mareo se intensificaba. La impotencia de no poder moverse con libertad, de estar a merced de un sistema que parecía ignorarlo, lo estaba ahogando. Mientras tanto, el oficial seguía observando la escena desde una distancia, sin hacer el menor intento por acercarse o ofrecer ayuda. Con cada segundo que pasaba, Mateo se sentía más abandonado y traicionado. Finalmente, un pequeño grupo de personas se acercó para ayudarlo. 2 hombres, con una mezcla de preocupación y determinación en sus rostros, lo levantaron con suavidad, evitando poner peso sobre su pierna herida. Mateo gimió de dolor, pero, a pesar de todo, sentía una ligera sensación de alivio al estar rodeado de personas dispuestas a brindarle la ayuda que el oficial le había negado. La mujer que se había arrodillado junto a él le ofreció palabras de consuelo, asegurándole que lo llevarían al hospital. Su voz, suave pero firme, hizo que Mateo se aferrara a la esperanza de que, aunque la injusticia había tenido lugar, la humanidad todavía existía en este mundo. Con una mano en el hombro de uno de los hombres y la otra presionada contra su pierna herida, Mateo comenzó a avanzar, aunque cada paso lo hacía temblar de dolor. Su cuerpo era un campo de batalla entre la necesidad de mantenerse de pie y el grito silencioso de su herida que no lo dejaba descansar. El oficial, viéndolo alejarse, no hizo un solo movimiento para seguirlos. Su rostro permanecía impasible, su indiferencia rotunda. No mostró ningún signo de preocupación, ni siquiera una leve señal de remordimiento. En lugar de ofrecer disculpas, se dio la vuelta con una expresión de indiferencia, dejándolos a su suerte, como si la vida de Mateo no tuviera valor. El oficial se alejó con pasos firmes, sin que su conciencia pareciera perturbarse por lo que acababa de ocurrir. La tristeza y la furia de Mateo se mezclaban mientras observaba cómo el hombre dejaba el hospital,
dejando atrás la escena de su sufrimiento sin un atisbo de arrepentimiento. El viaje al hospital fue una experiencia confusa. El dolor de su pierna lo nublaba todo. Las lágrimas se deslizaban por su rostro, y la mezcla de ira, humillación y angustia lo sumía en una nebulosa de pensamientos confusos. Lo que había comenzado como un intento inocente de acercarse a un perro se había convertido en una experiencia traumática que nunca habría imaginado. Lo peor de todo, sin embargo, era la burla del oficial y sus mentiras descaradas. Mateo se preguntaba cómo era posible que alguien que tenía el poder de la ley pudiera distorsionar tan fácilmente la verdad, manipulando la situación para que pareciera que él había causado el ataque. El recuerdo de las palabras crueles del oficial seguía ardiendo en su mente, como una cicatriz en su alma. Cuando finalmente llegaron al hospital, el personal médico lo atendió de inmediato. Las enfermeras y doctores comenzaron a evaluar su pierna, que todavía sangraba profusamente. Mateo apenas podía entender lo que sucedía a su alrededor. El dolor lo había invadido completamente, y la indiferencia del oficial solo hacía que todo se sintiera más vacío. Mientras lo acomodaban en una cama del hospital, su mente se aferraba a una pregunta sin respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué él? No había hecho nada para merecer esto, y sin embargo, era él el que sufría. En ese momento la injusticia lo aplastaba, y todo lo que podía hacer era esperar, esperando que su padre llegara y le trajera algo de consuelo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, su padre llegó al hospital. El juez, con su rostro preocupado pero lleno de determinación, se acercó rápidamente a la cama de Mateo. Cuando lo vio, todo su control emocional se rompió por un momento, y sus ojos se llenaron de ira y preocupación. Mateo, a pesar del dolor, sintió un pequeño alivio al ver a su padre. Las palabras del oficial, las mentiras que le habían dicho, las injusticias que había sufrido, todas parecían perder fuerza frente al amor y el apoyo de su padre. Aunque el dolor de la herida no desapareció, la presencia de su padre le dio fuerza, y con él, Mateo supo que la lucha no había terminado, pero que estaba listo para enfrentar lo que fuera necesario. El dolor de la mordedura del perro seguía retumbando en la pierna de Mateo, cada pulsación del corazón enviando olas de agonía a través de su cuerpo. Sin embargo, ese dolor físico, aunque insoportable, parecía ser nada comparado con el torbellino de emociones y pensamientos que se arremolinaban en su mente. Su respiración era irregular, entrecortada, y sus manos se aferraban con fuerza a los bordes de la cama del hospital, los nudillos blancos, como si pudieran encontrar algún tipo de control en medio del caos. Los recuerdos del encuentro con el oficial se repetían una y otra vez en su cabeza. Cada detalle, cada palabra cruel y acusatoria, como una pesadilla sin fin. El oficial había mentido descaradamente, inventando una historia para cubrir su abuso. Había hecho que un perro, un ser entrenado para proteger y servir, atacara a un joven inocente que simplemente había querido acercarse con calma. El hospital era frío, impersonal. La habitación blanca y estéril. El suave zumbido de las máquinas que vigilaban su condición. El aroma antiséptico en el aire. Todo eso no ofrecía consuelo alguno. La soledad del lugar le pesaba sobre el pecho, como una losa de granito. Mateo miraba hacia la puerta cada pocos segundos, esperando, deseando que su padre llegara, que su presencia lo sacara del torbellino en el que se encontraba. Sabía que su padre lo entendería. Sabía que su padre, el hombre que había dedicado su vida a la justicia, lo apoyaría sin dudar. Pero, sobre todo, sabía que su padre lucharía por él, como siempre lo había hecho. El sonido de pasos firmes y decididos finalmente rompió el silencio. La puerta se abrió y el hombre que Mateo tanto esperaba entró en la habitación. El juez, su padre,
Era un hombre alto, de presencia imponente, cuya figura llena de confianza y poder parecía ensombrecer cualquier habitación que cruzara. Su traje perfectamente cortado y su postura recta y segura lo hacían parecer más grande que la vida misma. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de su hijo, toda esa compostura profesional, toda esa seguridad que había construido a lo largo de los años, se desvaneció. En su lugar, solo había una emoción cruda, pura y devastadora. La preocupación y el dolor por ver a su hijo allí, herido, con los ojos hinchados por las lágrimas, el rostro surcado por el rastro del sufrimiento. El juez se quedó paralizado un momento al ver a su hijo en esa cama, el miedo y la impotencia cruzando su rostro por un instante. Pero enseguida, su furia, su indignación, lo empujaron hacia adelante. Se acercó rápidamente, su figura grande y poderosa llenando el espacio, y al llegar junto a la cama, se arrodilló con cuidado para no hacerle daño a su hijo. Puso una mano sobre el hombro de Mateo, con ternura, aunque su rostro estaba endurecido por la furia que sentía hacia el oficial y hacia la injusticia que había sufrido su hijo. «Hijo», dijo con voz grave, cargada de dolor y rabia, «¿estás bien?». Mateo levantó la vista hacia su padre y por un momento todo el dolor y la confusión que había sentido parecieron desvanecerse. En los ojos de su padre vio un reflejo de sí mismo, un ser humano vulnerable, pero también lleno de determinación. No dijo nada más. Solo se dejó llevar por la conexión profunda que siempre había existido entre ambos. Los dos sabían que las palabras no podían cambiar lo que había pasado, pero también sabían que esa conexión era más poderosa que cualquier herida. El padre de Mateo, aún con la mano sobre su hombro, lo observó detenidamente. Podía ver la fragilidad de su hijo, la marca que ese encuentro injusto había dejado en su alma, pero también vio la chispa de fuerza en él. Mateo, aunque herido y roto por dentro, estaba decidido a no ceder. No era solo el dolor físico lo que lo mantenía allí, sino la fuerza de voluntad de un joven que había sido brutalmente atacado por alguien que debería haberlo protegido. «Voy a encargarme de esto», dijo el juez con determinación, su voz baja pero llena de autoridad. Su mirada, fija y decidida, dejaba claro que no se detendría hasta hacer justicia por su hijo. Mateo no dijo nada, pero en su interior algo comenzó a calmarse. El dolor seguía allí, palpitante y feroz, pero la presencia de su padre, su confianza inquebrantable, le ofreció algo más que consuelo, una promesa de que no estaría solo en su lucha. En ese momento, en la quietud de la habitación de hospital, mientras su padre lo cuidaba, Mateo sintió por primera vez que podía respirar. Sabía que el camino por delante sería largo y difícil, pero también sabía que no tendría que recorrerlo solo. No importaba cuán grande fuera la injusticia que había sufrido, ni cuán dolorosa fuera la herida, porque su padre estaba allí, dispuesto a luchar a su lado. El tono del juez resonaba en la sala con una autoridad que solo los años de experiencia y la reputación construida por su imparcialidad podían conferir. Era un hombre conocido por su firme creencia en la justicia, por su incapacidad de tolerar la mentira o la corrupción y por su compromiso inquebrantable con lo correcto. Cuando el oficial superior respondió al llamado, el juez no permitió que las palabras quedaran en el aire. No hubo espacio para la duda ni la indecisión. El juez no estaba allí para pedir, estaba allí para exigir, y su tono autoritario se dejó sentir en cada sílaba. Alzó la voz con calma, pero con la firmeza de quien sabe que tiene la razón y no tolerará excusas. «Llévelo al hospital de inmediato», dijo el juez, y sus palabras, precisas y claras, dejaron poco margen para la interpretación.
No era una solicitud, sino una orden que dejaba claro que no habría demoras. En menos de una hora, el oficial superior llegó al hospital, seguido de cerca por el oficial subalterno, cuya expresión mostraba señales claras de nerviosismo y malestar. Mientras caminaban por los pasillos del hospital, el oficial subalterno mantenía la cabeza baja, evitando la mirada fija del juez. Sabía que las palabras del juez serían implacables, pero no estaba preparado para la confrontación que se avecinaba. Al llegar a la habitación de Mateo, el oficial superior entró primero, mostrando una calma tensa, mientras el oficial subalterno lo seguía, con el rostro pálido, su cuerpo rígido, como si esperara que todo estallara en cualquier momento. El juez, con una mirada implacable, se acercó a ellos con determinación. Mateo estaba acostado en la cama del hospital, su pierna vendada, el rostro marcado por la angustia y el dolor. El juez se plantó frente a los oficiales, con los ojos fijos en el oficial subalterno, mientras comenzaba a relatar los hechos tal como su hijo lo había vivido. La voz del juez, aunque calmada, estaba cargada de una intensidad que impregnaba la habitación. No había espacio para titubeos, para excusas. Relató la historia tal y como Mateo la había explicado, resaltando cada acto de malicia, cada palabra llena de prejuicio y desprecio que el oficial había dirigido hacia su hijo. El juez destacó que Mateo no había hecho nada malo, que su hijo, criado entre perros, sabía perfectamente cómo tratarlos, cómo interactuar con ellos sin causarles daño. Al contrario, sabía que un perro de trabajo, como el K9, solo responde a las órdenes dadas, y por lo tanto, no era el animal el que había actuado mal, sino la mano del oficial que lo había manipulado. «Usted, señor oficial», dijo el juez con voz firme, ordenó al perro atacar, usando al animal como una extensión de su propio odio y prejuicio. El oficial subalterno, cuyo rostro ahora estaba cubierto de sudor, trató de defenderse, su voz temblorosa mientras intentaba replicar la historia. Afirmó que Mateo había tocado al perro primero, que había sido su comportamiento imprudente lo que había provocado la mordedura. Intentó justificarse, pero sus palabras, vacías y desesperadas, no lograban esconder la verdad. El juez lo interrumpió de inmediato, su mirada fija y cortante. «No hay razón para que mi hijo tocara a su perro», dijo el juez con desdén. El aire entre ellos se volvía cada vez más denso. No había espacio para mentiras en esa habitación, no cuando el daño ya había sido hecho. Mateo, que estaba de pie junto a su padre, sintió un renovado coraje al escuchar las mentiras del oficial. Ya no era solo su voz la que hablaba, sino la voz de la verdad, de la justicia. Con voz firme, repitió las palabras del oficial, palabras que, a pesar de su dolor, necesitaban ser escuchadas. «Al perro no le gustan los negros». La sala quedó en completo silencio tras esas palabras. Los ojos de todos se centraron en el oficial subalterno, cuyos intentos de justificar sus actos se desmoronaron ante la verdad. Su rostro se tornó de un rojo profundo, incapaz de encontrar palabras para defenderse. El juez aprovechó la oportunidad, sabiendo que el peso de la verdad ya había caído sobre el oficial. «Esto», dijo el juez apuntando con un dedo hacia el oficial subalterno, «revela todo lo que necesito saber sobre sus intenciones. Su acción no fue un accidente, no fue un error, fue un acto deliberado de prejuicio, y ustedes, como agentes de la ley, deberían ser los primeros en saber que esto no puede quedar impune». El oficial superior, que había estado observando el intercambio con creciente incomodidad, comenzó a entender la magnitud de la situación. La mirada del juez, combinada con las palabras de Mateo, había dejado claro que no se trataba de un simple malentendido. Era un ataque, un abuso de poder que no podía ser ignorado. La conciencia de la gravedad de la situación
comenzó a calar en el oficial superior, y sabía que no podía cerrar los ojos ante ello. «Voy a tomar las medidas necesarias», dijo el oficial superior, su voz ahora más grave, dándose cuenta de que no había escapatoria. El juez, sin embargo, no mostró signos de relajarse. Su mirada permaneció fija en el oficial subalterno, cuya cara aún reflejaba una mezcla de rabia y arrepentimiento. El juez exigió que se tomaran medidas inmediatas, que el oficial subalterno fuera apartado de su puesto y que la investigación se realizara con todo el rigor necesario. No habría impunidad, no bajo su mirada. La tensión en la habitación era palpable. El aire estaba cargado de una furia contenida, de la certeza de que finalmente la justicia comenzaría a prevalecer. No se trataba solo de Mateo, se trataba de un principio mucho mayor, de la lucha por erradicar el racismo y la discriminación, de no permitir que el poder fuera usado de manera injusta. El juez había hablado y ahora lo que quedaba era asegurarse de que la verdad se hiciera justicia. El juez, con una mirada fija y penetrante, dejó en claro que las acciones del oficial subalterno no solo constituían una infracción de los protocolos establecidos, sino un abuso de poder tan arraigado en prejuicios raciales que ya no podían pasarse por alto. La firmeza de su voz resonó en la sala y con cada palabra desgranaba las consecuencias de permitir que tales comportamientos quedaran impunes. A medida que el juez continuaba, su tono se volvía más incisivo, explicando que permitir que este tipo de abuso prevaleciera solo erosionaría la confianza pública en las fuerzas de seguridad, algo que era inaceptable para él como defensor del orden y la justicia. El oficial subalterno, cuyo rostro ya había perdido el color, intentó una vez más justificar sus actos, pero sus palabras se ahogaron en la incomodidad, no solo porque su discurso carecía de fundamento, sino porque sabía que su excusa era tan vacía como la autoridad que pensaba que tenía. A medida que su confianza se desmoronaba, una sensación de pánico lo invadió, y la realidad de lo que había hecho lo alcanzó. Miró al juez y sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora estaban llenos de miedo y duda. No podía escapar de la severidad del escrutinio al que lo sometía el juez. El silencio del oficial era su mejor respuesta, pues no tenía cómo defender lo indefendible. El juez, viendo la fragilidad de la situación, se dirigió con determinación hacia el oficial superior, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, observando la confrontación. La expresión del juez era inquebrantable y con un gesto que imponía respeto, le exigió al oficial superior que tomara una decisión. El juez no dejaba lugar a excusas. Sabía que el comportamiento del oficial subalterno no solo había causado un daño físico a su hijo, sino que también había mostrado una total falta de respeto por los principios de equidad y justicia que deberían regir las acciones de cualquier miembro de las fuerzas de seguridad. El oficial superior, al ver la firmeza y el peso de las palabras del juez, no pudo más que reconocer la gravedad de la situación. De mala gana, asintió, y el juez, con una autoridad que emanaba de su vasta experiencia, solicitó una acción inmediata. No solo quería que el oficial subalterno enfrentara una suspensión, sino que también se llevara a cabo una investigación exhaustiva sobre su conducta, con la certeza de que este comportamiento no quedaría sin consecuencias. Sabía que, si no tomaba acción inmediata, no solo perdería la confianza de su hijo, sino la de la comunidad que representaba. Mientras tanto, el dolor físico de Mateo seguía presente, pero el aliento de justicia que su padre había traído a la sala comenzó a aliviar un poco su sufrimiento, aunque todavía sentía el ardor de la mordedura en su pierna. El peso de la injusticia y la crueldad del oficial se había expuesto de una forma que no podía ser ignorada. Por fin, Mateo comenzó a sentir que algo importante estaba sucediendo. Sabía que su padre había luchado incansablemente por él, y eso
le dio una pequeña chispa de alivio. La verdad estaba saliendo a la luz, y con ella la esperanza de que la justicia se alcanzaría. La conversación entre el juez y el oficial subalterno continuaba sin dar señales de calmarse. Las palabras del oficial subalterno, todavía temblorosas y llenas de inseguridad, fueron desmentidas una por una. El juez, con una calma tensa, continuaba desmontando las mentiras del oficial. Mateo no tocó al perro, dijo el juez con firmeza, insistiendo en que los perros de la policía no reaccionan sin órdenes directas. El ataque solo podía haber sido provocado por una orden específica dada por el oficial subalterno. Mientras hablaba, el juez recordó a todos los presentes que los perros K9 estaban entrenados de forma meticulosa para seguir comandos específicos y no reaccionar por instinto, a menos que se les ordenara hacerlo. Mateo, sentado en la cama del hospital, observaba la escena con una mezcla de agotamiento y calma. Aunque su pierna seguía sangrando y el dolor no se mitigaba, sentía que su padre había hecho lo correcto. El juez no solo defendía su honor, sino el de todos aquellos que, como él, eran víctimas de prejuicios y abuso de poder. Al mirar al oficial subalterno, Mateo vio cómo su actitud arrogante había desaparecido, reemplazada por un temor palpable. El oficial ya no era un hombre que poseía autoridad, sino un ser derrotado por las consecuencias de sus propias acciones. Finalmente, el juez exigió que el oficial subalterno fuera apartado de su servicio, con la promesa de una investigación profunda que determinaría el alcance de las consecuencias para él. El oficial superior, visiblemente incómodo por la situación, asintió y anunció que tomarían las medidas necesarias para garantizar que este tipo de abuso no ocurriera de nuevo. A pesar de la resolución, el oficial subalterno, escoltado fuera de la habitación, todavía permanecía cabizbajo y sin palabra alguna. Mateo, por su parte, miró cómo el oficial se iba, y aunque el alivio le invadió el pecho, sabía que las heridas emocionales del incidente perdurarían por mucho más tiempo. La tranquilidad que se respiraba en la sala era, por fin, una victoria para la justicia. Sin embargo, sabía que la lucha no había terminado. Solo era un paso más hacia la reparación de la dignidad que le habían arrebatado. Los ojos del oficial superior recorrieron a cada uno de los presentes en la habitación. La verdad de las acciones del oficial subalterno ya no podía negarse. El peso de la acusación se hacía cada vez más insoportable a medida que el juez continuaba con su exposición. Cada palabra que el juez pronunciaba era precisa, como un golpe que iba despojando al oficial de su defensa. Los hechos que habían ocurrido en el parque se revelaban con una claridad que dejaba poco espacio para la duda. El juez no solo hablaba de un mal juicio, sino de una acción calculada basada en un racismo tan evidente que ya no podía esconderse. La voz del juez se hacía más firme. Cada palabra se volvía más penetrante a medida que describía la naturaleza del ataque y sus implicaciones. No era solo una falta de criterio, ni un simple error. Era un abuso de poder alimentado por prejuicios. Un acto deliberado de intimidación que había dejado a su hijo, Mateo, en un estado físico y emocional devastador. Las palabras que el propio Mateo había repetido, citando al oficial, «Al perro no le gustan los negros», se quedaron flotando en el aire, pesando en la conciencia de todos los presentes. Ese comentario, tan cargado de odio y discriminación, era la evidencia clara de lo que realmente había sucedido. El juez, con su tono inquebrantable, insistió en que este tipo de comportamiento no tenía cabida dentro de las fuerzas del orden. La justicia y la imparcialidad debían ser los pilares de cualquier institución encargada de hacer cumplir la ley, y el comportamiento del oficial subalterno había violado ambas. Cada palabra del juez golpeaba con la fuerza de una sentencia inevitable, y la defensa del oficial, cada vez más débil, se desmoronaba bajo la presión del escrutinio. El oficial subalterno intentó una vez más defender sus acciones. Su voz temblaba y sus palabras
que en un principio sonaban arrogantes y llenas de seguridad, ahora sonaban vacías. Reiteró que Mateo había asustado al perro, que su reacción había sido impredecible, como si fuera una justificación válida. Sin embargo, sus palabras no tenían peso. El juez lo interrumpió de inmediato, no dejando espacio para su defensa. El juez, con una calma imperturbable, se acercó más al oficial y su presencia llenó la sala de una autoridad indiscutible. No fue eso, dijo el juez con voz firme. Mateo ha crecido rodeado de perros, sabe cómo comportarse con ellos, entiende sus señales mejor que la mayoría. Se acercó con tranquilidad, sin hacer ningún movimiento brusco. No hay manera de que ese ataque haya sido espontáneo. El único responsable de lo que ocurrió fue usted, que dio una orden directa. Las palabras del juez eran claras, como una luz brillante que iluminaba las sombras de la mentira y el encubrimiento. El rostro del oficial subalterno comenzó a perder color. Su postura se fue encorvando, y el nerviosismo que antes había intentado disimular ahora era evidente. La arrogancia que lo había caracterizado se había evaporado por completo, reemplazada por el miedo palpable que sentía al enfrentar las consecuencias de sus actos. El juez no lo dejaba escapar, y cada palabra que decía lo sumía más en la vergüenza. Mientras tanto, Mateo, sentado en la cama del hospital, sentía cómo el dolor en su pierna seguía latiendo con fuerza. Pero la defensa de su padre le daba algo que nunca había tenido antes: esperanza. Ver cómo su padre, con su imponente autoridad y su inquebrantable determinación, desmantelaba las mentiras del oficial, le proporcionaba una sensación de alivio, aunque el sufrimiento físico aún estuviera presente. El comportamiento del oficial subalterno ya no lo intimidaba. Ahora, en lugar de sentir miedo, Mateo sentía que, por fin, se hacía justicia. El juez, viendo la derrota del oficial, se volvió hacia el oficial superior con un tono más severo. No había lugar para más excusas, y el momento de actuar había llegado. Exigió que el oficial subalterno fuera apartado inmediatamente de su puesto y enfrentara las consecuencias de su conducta. No solo por lo que le había hecho a su hijo, sino también por lo que su comportamiento significaba para la confianza pública en el sistema de justicia. Las palabras del juez eran claras y rotundas, y la presión sobre el oficial superior aumentaba con cada frase. El oficial superior, al principio renuente, comenzó a asimilar la gravedad de la situación. Aunque intentó mantener la compostura, las palabras del juez y la evidencia de los hechos eran demasiado contundentes para ignorarlas. Finalmente, con voz baja pero firme, reconoció la indefensión de la defensa del oficial subalterno. «Es cierto», dijo el oficial superior, su tono grave. «Las acciones de su compañero son completamente injustificables. El comportamiento de este oficial ha violado todos los principios que nos guían como fuerza de seguridad. El oficial subalterno, ahora, sin nada más que decir, permaneció en silencio, con la cabeza gacha. No podía mirar a los ojos de nadie en la sala. La humillación era evidente, y su autoridad se había desvanecido por completo. El juez, tras escuchar el reconocimiento de la gravedad de los hechos, continuó con firmeza. Este comportamiento no puede ser tolerado. No solo dañó a un ciudadano inocente, sino que también ha comprometido la integridad de toda la institución. Exijo que se tomen medidas inmediatas. El oficial superior, finalmente, asintió y se comprometió a tomar las medidas disciplinarias necesarias. La situación había llegado a un punto en el que no quedaba otra opción que la rendición de cuentas. El oficial superior no dejó espacio para las excusas, enfrentando al oficial subalterno con una mirada firme y decidida. Con voz profunda y llena de autoridad, condenó rotundamente el comportamiento inapropiado del joven oficial, quien no solo había actuado sin sentido, sino que había manipulado el uso del perro K9 de manera imprudente, y lo más grave, lo había usado como un instrumento para ejercer su prejuicio racial.
Las palabras del oficial superior resonaron en la sala, llenas de gravedad, mientras declaraba que tales acciones no solo eran inaceptables, sino que eran completamente incompatibles con los valores que regían el cuerpo policial. Los ojos del oficial subalterno se hicieron más pequeños, su rostro, antes arrogante, se tornó pálido, y una sensación de impotencia lo invadió cuando se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Ya no era el hombre de autoridad que antes caminaba con paso firme. Ahora, su cuerpo estaba encorvado, derrotado, esperando las consecuencias que ya sabía que llegarían. Cuando intentó abrir la boca para responder, las palabras no salieron. Un nudo en su garganta lo mantuvo en silencio mientras el oficial superior continuaba. La decisión estaba tomada, su suspensión inmediata, seguida de una investigación exhaustiva sobre su conducta. Los murmullos en la sala se apagaron, mientras los presentes se dieron cuenta de que el castigo ya no podía ser evitado. La sensación de justicia que se respiraba en el aire fue reconfortante, pero no sin un sentimiento de profunda tristeza por lo que Mateo había tenido que soportar. El juez, aunque su rostro seguía mostrando la huella de la indignación, asintió con firmeza. Volvió su atención hacia su hijo, que seguía sentado en la cama del hospital, visiblemente afectado por el dolor, pero también aliviado por el avance en la situación. El juez se arrodilló junto a Mateo y, con una suavidad que contrastaba con la dureza de la escena, colocó una mano tranquilizadora sobre su hombro. A pesar de que el dolor físico aún lo aquejaba, el gesto de su padre ofreció un consuelo profundo. El juez susurró en voz baja, reafirmando el compromiso de que se estaba haciendo justicia. Le aseguró que nadie más trataría a su hijo, ni a nadie, de manera tan injusta. La escena se calmó cuando el oficial subalterno fue escoltado fuera de la habitación, su cabeza gacha, sin poder mirar a nadie a los ojos. A medida que se alejaba, una sensación de resolución comenzó a llenar el espacio, desvaneciendo la tensión que se había acumulado. La sala parecía finalmente exhalar después de una larga espera, aliviada por la justicia que comenzaba a restaurarse. Mateo observó al oficial irse, sintiendo una mezcla de alivio y dolor persistente. La victoria no era absoluta. Las cicatrices que había dejado el incidente seguirían presentes, tanto en su cuerpo como en su mente. Sin embargo, el hecho de que el oficial subalterno ya no estuviera en control ofrecía un consuelo, por pequeño que fuera. El oficial superior, que había sido testigo de todo el proceso, se acercó al juez con una expresión seria. Con tono grave, ofreció una disculpa formal en nombre del departamento. A pesar de la sinceridad de sus palabras, éstas parecían vacías frente a la magnitud del daño causado. El juez aceptó las disculpas, pero dejó claro que el asunto no había terminado. Su voz era firme cuando insistió en que se debía garantizar que los actos del oficial no fueran barridos bajo la alfombra. El oficial superior asintió, reconociendo que el camino hacia la verdadera reparación solo podía comenzar con una rendición de cuentas pública y tangible. La habitación se vació lentamente. Mientras los últimos visitantes se retiraban, Mateo, agotado, se recostó contra las almohadas, sintiendo cómo finalmente el peso de la situación comenzaba a disminuir. El cansancio le pesaba y el dolor seguía presente, pero la presencia de su padre a su lado era un consuelo inquebrantable. El juez, sabiendo que aún quedaba mucho por hacer, se inclinó para ayudar a su hijo a ponerse de pie, teniendo mucho cuidado de no presionar su pierna herida. Con una voz firme pero reconfortante, le aseguró a Mateo que, aunque el camino por recorrer era largo, juntos podrían superar cualquier obstáculo. Mientras salían del hospital, el aire frío de la tarde de Navidad los envolvía. Mateo sintió un alivio agridulce. La justicia se había hecho, pero la herida de la experiencia seguía sangrando. Sin embargo, la presencia protectora de su padre le dio fuerzas. Sabía que,
aunque la batalla contra los prejuicios y la injusticia no se había ganado por completo, ese día habían dado un paso crucial. El juez, con un brazo protector alrededor de los hombros de Mateo, le habló con una firmeza, reconociendo que la lucha por lo que era justo nunca cesaría. El peso de la situación parecía haberse levantado, aunque las cicatrices permanecerían. Juntos salieron del hospital con la seguridad de que, aunque la lucha por la justicia seguía, esa victoria momentánea representaba un avance significativo. Advertencia legal. Rechazamos de manera rotunda cualquier manifestación de discriminación o injusticia. Esta narración resalta el valor necesario para enfrentarse a las acciones incorrectas y subraya la relevancia de la responsabilidad ante tales actos. Se aconseja la discreción del espectador, ya que algunas de las escenas presentadas pueden resultar perturbadoras. Compartimos esta historia con el propósito de fomentar la reflexión y el diálogo sobre la igualdad y la justicia para todos.